Nació en un barrio olvidado por todos, donde el polvo era más común que la esperanza. Su nombre era Jamal. Desde niño, la pelota era su mundo. Pero no cualquier pelota. Una pelota vieja, remendada, que rodaba por calles llenas de piedras y sueños rotos. Jamal era un niño negro, un color que en su barrio no solo definía su piel, sino también el peso de un sistema que parecía no tener lugar para él. La pobreza y el racismo eran obstáculos invisibles que parecía imposible superar. A los 10 años, ya era claro que Jamal tenía un talento único. Pero el talento no es suficiente cuando la pobreza te encierra en un círculo del que pocos salen. Los zapatos que usaba para entrenar estaban rotos, y muchas veces entrenaba descalzo, sintiendo el frío cemento bajo sus pies. En la escuela, sus maestros dudaban de él. «No tienes futuro aquí», le decían algunos. «No es para alguien como tú». Pero Jamal tenía algo que ellos no, una voluntad de acero. Cada tarde, después de ayudar a su madre en casa, corría a las canchas improvisadas. Allí, entre amigos y rivales, se forjaba su carácter. No solo era el más rápido, ni el que mejor driblaba, sino el que nunca se rendía. A los 14 años, una oportunidad inesperada tocó su puerta. Un cazatalentos de un club profesional local lo vio jugar en un torneo callejero. La noticia corrió rápido, pero con ella llegaron también las dudas y los prejuicios en el mundo del fútbol. Al principio, Jamal enfrentó rechazo. Algunos entrenadores lo veían solo como un chico problemático o un jugador que no encajaba en el estilo del equipo. Más de una vez le dijeron que su piel era un problema en ciertos partidos fuera de su ciudad. Pero Jamal no permitió que esas palabras le definieran. En cada entrenamiento, respondía con goles, con esfuerzo y con una ética implacable. El camino no fue fácil. Hubo lesiones, momentos de frustración y lágrimas. Pero la fuerza de su familia y el recuerdo de su barrio lo impulsaban a seguir. A los 19 años, Jamal debutó en la liga profesional. Su estilo de juego, lleno de pasión y técnica, empezó a llamar la atención de los medios y de los grandes clubes. Pero lo más importante llegó a los 22 años. Fue convocado para la selección nacional, convirtiéndose en uno de los pocos futbolistas negros de su país en lograrlo. En la ceremonia de presentación, con la camiseta nacional puesta, recordó cada noche entrenando descalzo, cada palabra de desprecio, cada momento en que la pobreza quiso detenerlo. Jamal no solo había ganado un lugar en el campo. Había roto barreras. Había cambiado la historia para muchos que venían detrás de él. Hoy, no solo es un jugador destacado, sino un activista que lucha contra el racismo en el deporte y promueve oportunidades para jóvenes en barrios marginados. Su historia es un recordatorio de que, aunque la vida pueda ponerte 1000 obstáculos, la determinación y el talento pueden abrir caminos que parecían imposibles. Jamal creció en una casa pequeña, donde el techo de lámina no protegía del ruido ni del viento, pero sí resguardaba el sueño de un futuro mejor. Su madre, mujer fuerte y trabajadora, hacía malabares con varios trabajos para mantenerlo en la escuela, aunque a veces apenas alcanzaba para la comida. Desde pequeño, Jamal entendió que la vida no era justa. Veía como otros niños, con piel más clara o mejores recursos, tenían oportunidades que para él parecían un espejismo. Pero nunca perdió la esperanza. El barrio era su escuela, la calle su cancha. Allí, aprendió a jugar con lo que tenía, a inventar jugadas en terrenos irregulares y a escuchar más allá de las palabras, el silencio, el desprecio, pero también la admiración callada de algunos. Los domingos eran su escape. En el Parque Central, se enfrentaba a jóvenes de barrios más acomodados que no lo veían como un rival, sino como un intruso. Más de una vez sufrió insultos racistas, que para otros eran simples bromas pero para Jamal eran heridas profundas. Sin embargo, nunca bajó la cabeza. Cada insulto alimentaba su deseo de demostrar que valía tanto como cualquiera. Que podía ser más. Cuando llegó el momento de mostrar su talento en un torneo juvenil, Jamal jugó como si su vida dependiera de eso. Corría, saltaba, pasaba, marcaba goles que dejaban boquiabiertos a quienes lo veían por primera vez. Pero no todos estaban listos para aceptar a un chico como él. En el club al que fue invitado, los primeros meses fueron una batalla invisible.
Los compañeros lo ignoraban, los entrenadores lo miraban con recelo, y en algunos partidos, los árbitros parecían encontrar cualquier excusa para sacarlo del juego. Jamal no entendía por qué debía luchar fuera de la cancha también, porque el color de su piel le ponía una carga extra. Pero aprendió a usar esa presión como combustible. Las noches, cuando la ciudad dormía, él se quedaba practicando tiros y regates en el pequeño patio de su casa. Sus manos temblaban del cansancio, pero sus ojos brillaban con un fuego que nadie podía apagar. A los 17 años, sufrió una lesión grave que amenazó con terminar su carrera antes de empezar. Fueron meses oscuros, donde la incertidumbre y el miedo tocaron su puerta. Pero fue su madre, con su voz firme y llena de amor, quien le recordó quién era y por qué debía seguir adelante. La gloria no es para los que nunca caen, Jamal. Es para los que se levantan una y otra vez, le dijo una noche, cuando las lágrimas parecían no tener fin. Esa frase se convirtió en su mantra. Cuando volvió al campo, nadie esperaba que regresara igual. Pero Jamal llegó más fuerte, más decidido, más inteligente en su juego. Poco a poco, empezó a ganarse el respeto de sus compañeros y entrenadores. Pero la verdadera prueba llegó cuando recibió la convocatoria a la selección nacional. Ese día, el eco de su infancia, de sus heridas y de sus victorias resonó con fuerza. Se paró frente al espejo con la camiseta oficial puesta, y por primera vez en su vida, se sintió completamente visible. Justo cuando Jamal comenzaba a brillar con la selección nacional, llegó la noticia que nadie esperaba. Un escándalo racial explotó dentro del equipo. Algunos jugadores veteranos, molestos por la rápida ascensión de Jamal y otros jóvenes talentos negros, comenzaron a hacer comentarios racistas en privado, pero alguien filtró esas conversaciones a la prensa. La reacción fue inmediata y brutal. Los medios se dividieron. Por un lado, había quienes defendían a Jamal y exigían un cambio profundo en el fútbol nacional. Pero por otro, crecían las voces que intentaban minimizar el problema, acusando a Jamal de crear polémica o de ser demasiado sensible. En medio de esa tormenta, Jamal se encontró aislado. Algunos compañeros dejaron de hablarle, y su confianza empezó a tambalearse. La presión mediática, los ataques en redes sociales y las críticas de quienes no querían que él triunfara pusieron en peligro no solo su carrera, sino su salud mental. Peor aún, en el siguiente partido, durante un penal decisivo, un grupo de hinchas rivales lanzó insultos racistas desde las gradas. Jamal sintió que todo su esfuerzo, toda su lucha, estaba a punto de derrumbarse. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un pequeño grupo de aficionados, jugadores jóvenes e incluso algunos veteranos se levantaron para defenderlo, para exigir respeto y un cambio real en el deporte. Jamal tuvo que tomar una decisión que definiría no solo su futuro, sino el mensaje que dejaría para las futuras generaciones. ¿Seguiría adelante a pesar de todo o renunciaría al sueño que tanto le costó alcanzar? Jamal enfrentó el conflicto con una mezcla de dolor, rabia y determinación que nadie esperaba. En vez de callar o alejarse, decidió usar su voz para transformar ese dolor en fuerza. En una conferencia de prensa, con la voz firme y los ojos brillando de emoción, habló claro y sin miedo. Contó su historia, la de un niño que jugaba descalzo en las calles, que enfrentó el desprecio y el racismo, pero que nunca perdió la fe en sí mismo. Sus palabras resonaron más allá del estadio, llegando a miles que se sintieron representados y apoyados por él. Jamal lanzó una campaña junto a organizaciones que luchan contra el racismo en el deporte, promoviendo respeto y oportunidades para todos. En la cancha, su juego se volvió aún más intenso. Cada pase, cada gol, era un mensaje: estoy aquí para quedarme. Su valentía contagió a compañeros y rivales, y poco a poco el ambiente empezó a cambiar. Aunque la lucha no terminó de inmediato, Jamal se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, demostrando que con coraje y perseverancia, incluso los muros más altos pueden ser derribados. Después de alzar su voz y convertirse en la cara visible contra el racismo en el fútbol, la carrera de Jamal tomó un rumbo inesperado y poderoso. Primero, algunos sectores del fútbol tradicional intentaron silenciarlo. Le cerraron puertas en ciertos clubes grandes que antes lo miraban con interés. Algunos agentes y patrocinadores dudaron en apoyarlo, temerosos de la polémica. Pero la gente común, los jóvenes,
los fanáticos cansados de las injusticias, se volcaron a su lado con una fuerza que nadie pudo ignorar. Jamal empezó a recibir invitaciones para dar charlas, participar en campañas sociales y colaborar con organizaciones internacionales contra la discriminación. En la cancha, su rendimiento fue inmejorable. Cada partido se convirtió en un espectáculo donde su habilidad y su compromiso brillaban con luz propia. Los goles que anotaba no solo sumaban puntos, eran símbolos de una lucha mayor. Con el tiempo, Jamal fue elegido capitán del equipo nacional, un honor que llevaba consigo la responsabilidad de ser un líder dentro y fuera del campo. Usó esa posición para impulsar cambios concretos, programas de inclusión en las academias de fútbol, talleres contra el racismo para entrenadores y jugadores, y becas para jóvenes de barrios marginados. Su impacto trascendió las fronteras. Grandes clubes europeos comenzaron a fijarse en él, no solo por su talento, sino también por el ejemplo que representaba. Firmó con uno de los equipos más prestigiosos del continente, donde continuó rompiendo récords y barreras. Pero el cambio más profundo fue personal. Jamal aprendió a perdonarse por las dudas y miedos que tuvo en el pasado. Se reconcilió con su historia, abrazando cada cicatriz como parte de su fuerza. En su comunidad, Jamal se convirtió en un héroe. Construyó una fundación para apoyar a niños y jóvenes en situación de pobreza, usando el deporte como herramienta de cambio. Sabía que no todos tendrían la misma suerte, y quería abrir caminos para los que vinieran detrás. Su vida ya no solo giraba en torno al fútbol, sino en dejar un legado que demostrara que el talento y la dignidad no conocen color ni clase social. Después de superar las barreras y ganar reconocimiento en su país, Jamal recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. El FC Barcelona, uno de los clubes más prestigiosos del mundo, estaba interesado en ficharlo. Al llegar, la ilusión era enorme, pero la realidad golpeó con fuerza. Al principio, el cuerpo técnico y algunos jugadores no confiaban en él. No lo incluían en los partidos importantes, relegándolo a la banca y a los entrenamientos secundarios. Muchos pensaban que su ascenso había sido demasiado rápido, que no estaba listo para la presión de un club tan grande. Pero Jamal no se rindió. Cada día en los entrenamientos demostraba su talento, su velocidad, su visión de juego. No solo quería ser parte del equipo, quería ser imprescindible. Finalmente, llegó su oportunidad. En un partido clave, el entrenador decidió darle minutos en el segundo tiempo. Jamal entró al campo y, con una mezcla de nervios y determinación, empezó a hacer magia. Su control del balón, sus regates y su olfato goleador dejaron atónitos a los presentes. Poco a poco, se ganó la confianza del equipo y de la afición. Su nombre comenzó a corearse en el estadio cada vez que tocaba el balón. En esa temporada, Jamal no solo se convirtió en titular indiscutible, sino también en el máximo goleador del equipo. Sus goles fueron decisivos para ganar títulos y batir récords históricos del club. Pero más allá de los números, Jamal simbolizaba la esperanza, la superación y el poder de romper con los prejuicios. Los que antes dudaban de él, ahora celebraban su talento. Y Jamal nunca olvidó de dónde venía ni las luchas que tuvo que enfrentar para llegar hasta ahí. El niño que jugaba descalzo en las calles, el joven que enfrentó racismo y pobreza, ahora era una estrella mundial, un delantero imparable que llevaba en su juego la historia de miles que soñaban con ser vistos y valorados. En el vestuario, después de un partido donde anotó un hat-trick que aseguró una victoria histórica, Jamal se sentó solo, agotado pero lleno de emoción. Los aplausos de la afición todavía retumbaban en su cabeza, pero lo que más sentía era una mezcla de gratitud y responsabilidad. Recordó a su madre, que tantas noches desvelada le había dicho que él podía lograrlo. Pensó en su barrio, en esos niños que todavía jugaban con pelotas viejas en calles de tierra, en las palabras de desprecio que alguna vez le hirieron y en las lágrimas que derramó cuando pensó que todo estaba perdido. La fama llegó rápido. Entrevistas, anuncios, millones de seguidores en redes sociales. Pero Jamal supo que no podía dejarse consumir por ese mundo superficial. Para él, el fútbol siempre había sido algo más que un deporte, era un medio para cambiar vidas. No fue fácil. Hubo momentos en que la presión de ser el máximo goleador y estrella le pesaba demasiado. Las expectativas eran gigantes, y las críticas, a veces crueles.
En una ocasión, después de un partido difícil donde falló un penalti decisivo, las redes sociales se llenaron de mensajes de odio y cuestionamientos. Jamal sintió la oscuridad cerca. Pero esa vez, no se aisló. Buscó ayuda profesional, habló con su familia y aprendió a manejar la presión con inteligencia emocional. Su humildad y fortaleza mental se convirtieron en ejemplo para sus compañeros y para millones de seguidores. Consciente del poder que tenía, empezó a usar su plataforma para hablar sobre racismo, pobreza y oportunidades. Organizó eventos benéficos, abrió academias deportivas en barrios desfavorecidos y se convirtió en embajador de campañas que luchaban contra la discriminación en el deporte y la sociedad. Jamal sabía que su éxito no era solo suyo. Era la victoria de todos los que habían sido invisibles, de quienes luchan contra la adversidad día tras día. Y aunque cada gol y cada título eran motivos de celebración, para él la verdadera gloria estaba en inspirar y abrir caminos. Los años pasaron, y Jamal se convirtió en leyenda. No solo por sus goles o títulos, sino por lo que representaba para el mundo del deporte y para la sociedad. Un día, ya con una carrera llena de éxitos, volvió a su barrio natal. Caminó por las calles que lo vieron crecer, por esos rincones donde el polvo y la esperanza se mezclaban. Allí, entre niños que jugaban con la misma pasión que él tuvo, sintió una mezcla profunda de orgullo y humildad. En una vieja cancha de tierra, rodeada de grafitis que contaban historias de lucha y resistencia, Jamal organizó un partido especial. No era un evento para la prensa ni para los patrocinadores. Era para ellos, para esos niños y jóvenes que todavía soñaban. Al tomar la palabra frente a esa multitud, Jamal habló con el corazón abierto. Cuando yo tenía su edad, nadie creía en mí. Me dijeron que mi color de piel era un límite, que mi origen no importaba, que nunca sería nada. Pero hoy estoy aquí para decirles que esos límites solo existen si los dejamos existir. Que la verdadera fuerza está en creer en uno mismo, en levantarse después de cada caída, en luchar aunque el mundo te dé la espalda. Las lágrimas rodaban por su rostro, mientras los niños lo miraban con admiración y esperanza. No se trata solo de fútbol o de talento, continuó. Se trata de dignidad, de respeto, de cambiar el mundo con nuestras acciones. No permitan que nadie les diga quiénes pueden ser. Ustedes tienen el poder de escribir su propia historia. En ese instante, Jamal no era solo un futbolista estrella. Era un faro de luz en un mundo que a veces parece oscuro. La cámara se aleja, mostrando a Jamal rodeado de los niños, riendo, jugando, soñando. Porque al final, su historia no es solo la de un hombre que conquistó los estadios más grandes del mundo. Es la historia de todos aquellos que, contra viento y marea, se niegan a ser invisibles. Y mientras el sol se pone sobre ese barrio, una nueva generación se levanta, inspirada por su ejemplo, lista para cambiar la historia, una jugada, un gol, una vida a la vez.